Acompáñenme con sus Biblias, como lo dijo el pastor, al Salmo 34. Vamos a leer los 22 versículos. Muchos saben que tengo la fama de llevarme 50 y 60 minutos con dos de ellos. Entonces veremos qué haremos con el resto de los 20 de este salmo. Hoy leemos y estudiamos desde la Nueva Biblia de las Américas, y cuando tengan el salmo acompáñenme a ponernos de pie y tomar lectura. Yo tomaré lectura si gustan seguirme con la vista. Si no tienen la misma versión, aparecerá en sus pantallas. Salmo capítulo 34, versículos 1 al 22. Dice así la palabra de Dios a través del salmista David. Bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Teman al Señor ustedes, sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Vengan, hijos, escúchenme, les enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para su bien, para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. La maldad dará muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos a través de ella, te lo rogamos en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Muchas gracias. Como lo decía el pastor, hoy vamos a escuchar de la palabra de Dios cómo es que Él escucha y responde a nuestras oraciones. Cómo es que Él escucha y responde a nuestras oraciones. Y es un tema controversial porque muchas veces oramos y pareciera que el Señor no nos responde. Nuestras oraciones pueden ser por algún bien que necesitemos o queramos, por algún trabajo, por nuestra educación, por nuestra familia. Nuestras oraciones pueden ser por nuestros amigos. Nuestras oraciones pueden tener nombre y apellido. Nuestras oraciones pueden ser acerca de cualquier cosa, pero si de algo estamos seguros como creyentes, y hoy lo vamos a estudiar, es que Él las responde, todas y cada una de ellas. Hoy estudiaremos en el Salmo 34 dos elementos de la protección divina. Si ustedes ven el subtítulo de su salmo, dice ahí, si están en la Reina Valera 60, dice la protección divina. La Nueva Biblia de las Américas dice el Señor proveedor y salvador. Veremos dos elementos del subtítulo de la protección divina que te recuerdan que Él responde a tus oraciones. En primer lugar, los primeros 10 versículos nos va a hablar de la eficacia de esa protección, y de los versos 11 al 22, la profundidad de esa protección. Entonces, hablemos de la eficacia de esta protección divina. Pero antes de ver el versículo 1, miren lo que dice el subtítulo. Si se dan cuenta, tiene un
subtítulo en negritas que dice la protección divina o el Señor, proveedor y salvador. Y en medio, entre ese subtítulo y el versículo 1, ¿qué dice, hermanos? Salmo de David, cuando ¿qué? Gracias. Cuando se fingió loco, en otras palabras, delante de Abimelech, quien lo echó y se fue. Ahora, este salmo entonces es escrito no en el momento, porque en ese momento David estaba huyendo del rey Saúl, pero él llega a Gat, y si alguien recuerda, la ciudad de Gat era una ciudad de filisteos donde se conoce a cierto gigante que desafió al pueblo de Israel por cierto número de días, y cierto jovencito tomó 5 piedras y con una de ellas mató a cierto gigante. Ese gigante era de Gat, Goliat era de Gat. Y David, cuando huye de Saúl, porque Saúl lo quería matar por haber matado a Goliat y haberse hecho de fama, huye a la ciudad donde nació este hombre. Fue una jugada un poco no tan inteligente, decimos en nuestro pueblo, escogió pobremente. Y se fue a donde estaba el rey Aquis, que también es traducido a Abimelech. Y él se hizo el loco. ¿Por qué se hizo el loco? Bueno, el texto en 1 Samuel 21, si ustedes gustan leerlo más adelante, nos narra cómo es que él llega delante de este rey atemorizado porque el rey Aquis dice, yo conozco, de este es el que se canta. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y este hombre viene a mi pueblo, este me va a matar. No. ¿Por qué no lo matamos primero? Sería una mejor idea, ¿no? Pero David entonces acude al Señor en oración y cuando llega delante de Aquis se hace loco, se finge loco. Y entonces el rey dice, ni de chiste me va a matar, está loco. No, pues sáquenlo de la ciudad, que se muera en el desierto. Y entonces David es librado de la mano de Abimelech de Gat. Entonces comienza el salmo. Y David, haciendo memoria de esto, comienza en el verso 1. Escucha, dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. Ahora, este primer verbo que encontramos, bendeciré, es un verbo imperfecto. ¿Qué significa imperfecto en el hebreo? Que es algo que sucedió en el pasado, pero que tiene desdobleces o implicaciones en nuestro presente. Entonces David está diciendo, desde este momento bendeciré y seguiré bendiciendo al Señor. Y de hecho, el segundo verbo que está en nuestras Biblias, estará continuamente su alabanza en mi boca, no aparece en el hebreo. Entonces este versículo en especial se puede leer, bendigo al Señor en todo tiempo con su alabanza en mi boca. Con su alabanza en mi boca. Ahora nótese que David no está imponiendo condiciones. En ningún momento David dijo, bendeciré solamente si el Señor me libra. No, la alabanza a Dios es incondicional. Como lo vemos, se desarrolla todavía en el verso 2. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Cuando dice que se gloriará, amados hermanos, se refiere a que tiene palabras de excelencia, un énfasis, escucha, en la confidencia y en la confianza que uno tiene en un objeto, persona o evento. ¿Escuchaste eso? Palabras de excelencia sobre lo que se tiene confianza. David está diciendo, yo alabaré la confianza que tengo en el Señor, pero ¿qué parte de mí alabará? Dice el texto, mi alma. Una traducción más precisa puede ser mi ser enteramente, todo lo que soy yo. Todo lo que soy yo alabará al Señor y continúa, lo oirán los humildes. ¿Quiénes son los humildes? Bueno, lo veremos en el resto del Salmo. En el contexto se nos va a hablar de aquellos que están afligidos y necesitados. Y cuando lo oigan, ¿qué van a hacer? Se regocijarán. Una traducción más precisa es, se contagiarán de las alabanzas. Amados, aquí está la primera lección.
Tú y yo debemos contagiarnos igualmente de la alabanza a Dios. Si tú y yo realmente hemos sido salvos y hemos visto a Dios obrando en nuestras vidas, debería ser suficiente argumento para que tú y yo lleguemos alegres a la congregación a exaltar a Dios. Oye, pero es que hoy es el mundial. ¿Y? Oye, es que hoy fue el desfile del presidente de la Revolución Mexicana. Bueno, si alguno de ustedes lo ve, ¿verdad? Y deberíamos contagiarnos de saber que venimos con los santos a alabar al Señor. David lo menciona nuevamente, se sigue desdoblando, ¿recuerdas ese texto? Se sigue desdoblando en el verso 3 del Salmo 34. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Esta mención, este tipo de verbo se llaman imperativos, es una orden, es un mandato. Engrandezcan al Señor. La segunda mención del verbo exaltemos se llama cohortativo, es una invitación, es un deseo. Deberíamos no solamente vernos, entre comillas, forzados a alabar a Dios, sino que debería ser un deseo interno de nuestro corazón. Debería ser un deseo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no solamente es David hablándole al pueblo de Israel, es el Espíritu Santo hablándonos a nosotros el día de hoy. ¿Qué es lo que dice el Salmo 95? Venid, adoremos y postrémonos delante de ¿quién? De Dios nuestro Hacedor. Entonces, sin importar las circunstancias que tú y yo atravesamos en el trabajo, en la familia, en el matrimonio, en la escuela, el llamado es a venir y adorar, a engrandecer al Señor y exaltar aún a su nombre. Comienza David a dar su testimonio. ¿Recuerdas? La eficacia de la protección divina. Verso 4. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Ahora aquí viene lo interesante. La palabra busqué, este verbo en especial en el original dice darasti. Y significa no significa invocar a Dios solamente. No dice, busqué al Señor como si fuera una consulta en internet. No. El verbo significa literalmente buscar a Dios o buscar esperando, conociendo que va a haber una respuesta. David no vino a orar a Dios, David no vino a engrandecer a Dios, David no vino a buscar a Dios tirando los dados a ver si el Señor le va a responder. El verbo que viene aquí implica, busqué al Señor sabiendo que Él me va a responder, sabiendo que Él es fiel y me responde. Y entonces, ¿cómo continúa el texto? Busqué al Señor y ¿qué pasó? Él me respondió. Esta es la consecuencia directa. Ahora, nota algo. David no dio una marca de tiempo. David no dice, busqué al Señor y 2 meses después, o en mi quincena, o el día de mañana, o el día de ayer, me respondió. No. La importancia, el punto de este verso no está en el tiempo, por eso no lo menciona, sino en el hecho de que Dios respondió. Y de este modo, amados, no es tanto el tiempo que Dios se lleve en responderte, es el hecho de que Él responde, que debe hacerte confiar en Él. No hay una persona en el mundo que pueda decirnos el día de hoy, y si no es así, lo reto, hermanos, que se ponga de pie el que piense que pueda decir, Él guardó silencio y no me respondió cuando vine en oración. ¿Quién puede decir que el Señor no le ha respondido? Ahora, ¿de qué libró el Señor a David? Verso 4. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró ¿de qué? De todos mis temores. De todos mis temores. ¿Notas que el verso no dice de todos mis peligros? No dice de todas mis preocupaciones reales, no de la muerte, no de los dolores, no de las calamidades, de mis temores.
Entonces David no estaba realmente en peligro de muerte. Recordemos, el Señor lo está guardando. Pero él, escucha, se sentía atormentado en sus temores y miedos. Amados, es muy delicado lo que voy a decir, pero es cierto. No se trata de buscar al Señor, comillas, para que nos proteja. El Señor ya nos protege. ¿Recuerdan cuando leímos el Salmo 23? No ahorita, sino incluso cuando lo estudiamos ese medio año. El Señor ya nos guarda, el Señor ya nos pastorea. El Salmo 91 nos dice, ya estamos bajo la sombra del Altísimo. Entonces, la petición de David aquí, y es la que debemos imitar, es: Señor, yo no me siento así, provéeme la paz, la confidencia, la seguridad de que sí estoy descansando en que tú me proteges. Tú ya me proteges. Continúa el verso 5. Sigue desdoblando la eficacia. Los que a él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Nota esto que es tan glorioso. Los que a él miraron. Se puede traducir también como los que lo contemplaron, los que lo tienen en cuenta. De modo que los que lo ven, aquellos que vienen al Señor a contemplarlo, son iluminados. Ahora, esta expresión, son iluminados, puede referirse, si no es que se refiere, a experimentar alegría y plenitud. Esto implica una sola cosa, amados. La plenitud del hombre, la plenitud cristiana, se halla únicamente en contemplar a Dios. ¿Cómo somos felices? Teniendo casa, trabajo, empleo, salud, coches, televisión, todos los canales para ver todos los partidos del mundial. No. Nuestra plenitud, nuestra felicidad se encuentra en lo que Isaías dice en Isaías 45, 22. Mirad y sed salvos. Mirad y sed salvos. Salmo 46, acompáñame, dice el Salmo 46, versículo 10. Un texto que también vamos a estudiar más adelante, si Dios lo permite, el próximo mes. Desde el verso 8 dice el Salmo 46, vengan, contemplen las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Entonces el verso 10 nos habla de la gloria de Dios. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Esa es la eficacia de la protección. Que nosotros solamente debemos ver a Dios y Él hace el resto de la obra. Y claro que esto es un puntero a Cristo. Claro que aquí no podemos seguir avanzando en el texto sin ver la cruz. ¿Cómo es que tú y yo somos salvos? Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús. ¿Cómo vemos nosotros la salvación o cómo llegamos a la salvación? Como dijo Cristo en Juan 3, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es solamente una visión, es ver a la cruz y es todo lo que hay que hacer. Incluso, si se puede decir, eso lo tenemos que hacer, porque el Espíritu es el que nos guía a ver a la cruz. Verso 6 continúa. David está, Salmo 34, 6, David está dando su testimonio. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Dice este texto, y escucha esta gloriosa realidad. Este pobre clamó. Algo que me gusta decirle a los jóvenes cuando estamos estudiando allá Apocalipsis, por cierto, comercial, estamos estudiando Apocalipsis. El texto y la Biblia no nos habla solamente por lo que dice, sino también por lo que no dice.
¿Qué es lo que no dice este texto? Este pobre se esforzó, este pobre se animó, este pobre se motivó y comenzó a actuar. No, este pobre clamó. Este pobre clamó. David está hablando de que él, en su vista de que no hay otra salida, no hay otra opción, consciente de que él no puede hacer nada, lo va a ver más adelante cuando lo estudiemos, viene al Señor y el Señor lo oye. Ahora aquí sí habla de angustias, recuerdas que hablamos de temores antes, aquí sí está hablando de angustias, de problemas graves. Amados, nuestra primera reacción a cualquier problema y circunstancia en nuestra vida debe ser la misma que la del rey David. Ven de rodillas delante del Señor. Él responde a sus hijos. Él responde a sus hijos. Y si no me crees, créele al texto. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Si no le quieres creer a Poncho, créele a la Biblia. Salmo 34, verso 6. Una cosa más en este texto. ¿Acaso en sus Biblias, pregunta seria, dice, ¿lo salvó de la mayoría de sus angustias? ¿Lo salvó de gran parte de sus angustias? ¿Lo salvó de las angustias en ese momento? ¿Lo salvó de gran parte de sus angustias? ¿Lo salvó de la única angustia que atravesaba? No. Lo salvó de todas sus angustias. ¿Escuchas la eficacia? Mencioné entonces, por cierto, recordamos que David, cuando escribió este salmo, estaba huyendo del rey Saúl y estaba huyendo también de Abimelech. David no en ningún momento hasta aquí nos ha dicho que pasó hambre, desnudez, que algún animal lo atacó en las cuevas donde se escondió. El Señor lo libró ¿de qué? De todas sus angustias. Y entonces llega el principio, verso 7, Salmo 34, 7, dice así: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Ahora esta imagen es preciosa. ¿Por qué? Porque en el desierto, recuerdan ustedes, eran las 12 tribus las que hacían campamento alrededor del tabernáculo. Eran las 12 tribus las que rodeaban el arca del pacto. Pero David está diciendo, bueno, ahora escucha esto, Israel. No eres tú el que rodea al Señor, no, es el Señor el que te rodea a ti. Es el Señor el que te está protegiendo. ¿Y por qué el principio es este? Bueno, el Señor acampaba, el arca del pacto acampaba a mitad del campamento, no solamente para mostrar que el Señor estaba equidistante, a la misma distancia de todas sus tribus, sino también porque era un medio de protección, era su reliquia. Entonces, cuando llegase un pueblo a atacarlos, lo último que se llevarían es lo que estaba al centro. Primero morirían todos alrededor defendiéndola. Y el Señor entonces dice, ahora este es el principio. Yo no soy ahora el que está en medio, eres tú. Yo te protejo, yo rodeo a mi iglesia. Y los rescata. Y los rescata. Ahora esta palabra rescata sí habla de un rescate, valga la redundancia, de un peligro letal. Esa es la idea en el texto original. Y entonces con esto Dios no solamente nos ayuda en nuestra batalla contra la mente, ¿recuerdas el verso 5? Nuestros temores. No, también nos protege de problemas letales y fatales para nuestra vida y nuestra fe. Ahí está Él para rescatarnos. Ahora, ¿cómo veremos esto cumplido en nuestras vidas? Porque por aquí tenemos un dicho, ¿no es así? Cuando no te toca, aunque te pongas. Y cuando te toca, aunque te quites, ¿no? Pues en este caso, amados, el Señor siempre nos rescata, aunque nos pongamos. Pero la mayor forma de ver el cumplimiento de este verso 7 es en un futuro no muy lejano. Cuando nuestros temores triviales, cuando nuestros problemas reales desaparezcan, al tiempo que Mateo 24 aparezca la señal del Hijo de Dios en el cielo. En ese momento la luz del mundo va a volver a iluminar y se acabaron los problemas.
se acabaron la letalidad, se acabó la muerte incluso. Ahí seremos rescatados totalmente en la segunda venida de nuestro Señor. Verso 8. Concluye esa parte el rey David diciendo: prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Ahora, prueben y vean, son imperativos, son mandamientos, son instrucciones. ¿Qué está haciendo el rey David? Desafiándonos. ¿Qué está diciendo? Traten de ver. Esfuércense y traten de ver que Dios es bueno. Prueben, desafíen para ver que Dios es bueno. ¿Cómo lo vemos? Verso 8. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Ahora, esta traducción puede verse mejor en el literal hebreo, es refugiado. ¿Por qué? Porque la preposición se no aparece en el original. Es mejor traducido de este modo. Cuán bienaventurado es el hombre que es refugiado en Él. ¿Quién nos refugia? ¿Recordamos esto? Nosotros no podemos entrar como Juan por su casa a la presencia de Dios y decir: Señor, yo quiero un boleto para ser refugiado. No, es el Señor el que en su amor nos escoge. ¿Recuerdan eso? Nosotros fuimos escogidos en amor. Efesios 1:4. Y es en ese amor en el que Él nos escoge, que nos protege. Entonces, mira el pasado. Ese es el llamado de David aquí. Mira el pasado, voltea a ver lo que te ha sucedido. ¿No te ha traído el Señor hasta aquí con seguridad? ¿No has venido aquí sin faltarte el alimento, el sustento, la vida o algo más en el camino? ¿Acaso fueron tus pruebas camino a la iglesia o camino a donde tengas que ir, donde hayas caído, no hayas podido soportar más y no te volviste a levantar? La respuesta es obvia: no, por supuesto que no. Entonces prueba, versículo 8, prueba y ve que el Señor es bueno contigo. ¿Por qué? Una vez más, ¿porque tengo todo lo que quiero? No, porque no me falta nada de lo que necesito. Esa es la mención. Y ahora que ya lo probaste, verso 9 continúa: teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Ese temor es un respeto, es veneración, es contemplación. Este verbo se utilizaba para cuando se hacía reverencias al rey, cuando él se presentaba. Todos estamos familiarizados con lo que ha sucedido estos últimos 3 meses con la reina Isabel de Inglaterra. Cuando llega ahora el nuevo rey de Inglaterra, ¿qué hacen las personas allá? Reverencian con su cabeza y no hacen nada, no ofrecen oposición porque están esperando a ver qué va a hacer este hombre. Bueno, esta es la idea, pero obviamente más gloriosa, al momento de temer al Señor. Reverencien al Señor, contemplen y esperen a ver qué es lo que hará, porque nada les falta. Verso 9, aquellos que le temen. Ahora dice: ustedes sus santos. Yo no soy santo. Yo pequé hoy en la mañana y ustedes también, no lo nieguen. Entonces, ¿dónde está la clave de este texto? Versículo 9, teman al Señor ustedes sus santos. Ese posesivo es la clave. No se trata de que nosotros vamos como santos delante del Señor. No, nosotros llegamos con ropas sucias. Él nos reviste de la justicia de Cristo y ahora somos sus santos. Ahora somos sus hijos. Y entonces nada les falta a los que le temen. ¿Notas eso? El Señor hace la primera obra y entonces el resto de nuestras vidas está resuelta, literalmente. Versículo 10. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecen de bien alguno. Es el principio explicado, ¿te das cuenta? Aún los leoncillos, los leones jóvenes, aquellos que tienen fuerza, aquellos que pueden ir por su propia comida, aquellos que todavía pueden correr y alcanzar su comida, pasan necesidad. ¿Por qué?
Porque dependen de una presa que tienen que alcanzar. Pero los que buscan al Señor, por cierto, este verbo buscan, otra vez aparece aquí, buscar esperando respuesta, no carecerán de bien alguno. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, depende de Dios. Ahí está la eficacia. Ahí está la eficacia de la protección divina. Y ahora vamos a ver de los versos 11 al 22 la profundidad. Escucha esto. Este elemento que te debe recordar que Él responde a las oraciones. Verso 11. Vengan, hijos, escúchenme. Les enseñaré el temor del Señor. Esta instrucción es un llamado completamente imperativo. Es una exhortación. Y dice el texto, les enseñaré. Los voy a entrenar. Amados, si nosotros amamos al Señor, debemos estar dispuestos a aprender del Señor. Oye, Poncho, pues si eso es obvio, ¿no es así? Bueno, no sé si recuerdan que hoy sucede que comienza cierta competición deportiva de la cual algunos de nosotros sabemos cada selección que está en esa competición. Todos sabemos cuáles son 32, ¿no? 32 equipos que van a jugar el Mundial. Y todos sabemos las fechas en que juega México, sabemos el horario, sabemos quiénes fueron convocados, sabemos en qué estadio van a jugar, sabemos en qué canal lo van a poner, sabemos en qué canal verlo, si en ese canal no aparece. Así de emocionados estamos por aquellos gustos que tenemos. ¿Y por qué con Dios nos da flojera, si puedo utilizar este término? ¿Por qué con Dios no estamos dispuestos a aprender? ¿Por qué con Dios no queremos estudiar hasta el más pequeño detalle de la Escritura? Si tanto nos encanta nuestros pasatiempos, nuestros gustos, ¿por qué el mayor de nuestros amores está descuidado? Amados, esto debe ser una reflexión para cada uno de nosotros. Si queremos contagiar a los demás, ¿recuerdas el verso 2? Lo oirán los humildes y se regocijarán. Si queremos contagiar a los humildes, debemos nosotros estar contagiados en primer lugar de querer conocer de Dios. Versos 12 al 14 lo va a desarrollar más. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? David está preguntando, ¿quiénes de ustedes quieren tener vida? Y antes de que yo pueda responder, David interrumpe y dice, entonces guarda tu lengua del mal, verso 13, y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Nótese que estas instrucciones son una respuesta del temor a Dios. El hombre que realmente teme a Dios y goza de su plenitud practica todo esto. Para poder escuchar esto primero debieron venir, verso 11, vengan hijos, y entonces ahora sí, obedezcan, guarden su lengua del mal, sus labios de hablar engaño. En otras palabras, obedezcan al Señor, obedece su palabra y gozarás de la vida. Versos 15 al 17, continúa la profundidad de la protección. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. ¿No el Señor, nadie jamás lo ha visto? Juan capítulo 1, verso 18. Entonces, ¿por qué dice los ojos del Señor? ¿Por qué dice sus oídos? ¿Por qué dice el rostro? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, esta es una figura literaria que se llama antropomorfismo. Ahora, antes de que piensen que estoy hablando en arameo, antropomorfismo se puede dividir en antropos y morfos. Antropos es hombre, de ahí la palabra antropología. Morfos es forma, de ahí la metamorfosis. Entonces, cuando decimos que Dios utiliza un antropomorfismo, decimos que está tomando una imagen o está haciéndose valer de una imagen humana para dar un punto a entender. No que Dios se vuelva humano, Dios el Padre, ¿de acuerdo? No es que Dios el Padre se vuelva humano, sino que utiliza
elementos humanos para dar a entender un punto. Y con esto el Señor dice, sus ojos están sobre los justos. ¿Qué significa? Es complacencia. El Señor está diciendo, yo me complazco, mis ojos miran, tengo mi mirada depositada en los justos. ¿Cómo lo podemos ilustrar, amados? Cuando a uno le encanta un paisaje, ¿qué está haciendo? Se queda ahí embrutecido, ¿no? Viéndolo. 20, 30 minutos. Cuando cuando a alguien algo le interesa, está ahí viéndolo. Y el Señor está utilizando esta imagen. Los ojos del Señor, su mirada está sobre aquellos que son justos. Y cortará de la tierra la memoria de aquellos que son ¿qué? Verso 16, impíos, los que hacen el mal. Ahora, claramente ninguno de nosotros queremos que nos corten de la tierra nuestra memoria. Queremos tener los ojos del Señor sobre nosotros y no su rostro contra nosotros. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Porque dice que los ojos del Señor están sobre ¿quiénes? Sobre los justos. ¿Qué significa? ¿Que tengo que cumplir la ley? ¿Que tengo que estar obedeciendo? ¿Que tengo que animarme y esforzarme y intimar y relacionarme más y diezmar más y hacer y mover? No. No. ¿Por qué? ¿Qué hace justos a los justos? ¿Cómo es que alcanzo a que Dios tenga sus ojos sobre mí, sus oídos atentos a mi clamor? Ustedes ya lo saben. Solamente en Cristo es posible. Hemos sido revestidos de la justicia de Dios para poder ser proclamados justos en Él. No es que tú y yo podamos ser justos. No podemos. Pero en Cristo somos declarados tales. Amados, eso es lo que recordamos mes tras mes al tomar la comunión. Que al tomar la copa y al participar del pan, nosotros somos partícipes de Cristo. Y en su presencia nosotros somos justos delante del Padre. Ahora nota algo más. Verso 17, claman los justos y el Señor los oye. ¿Y qué dice? ¿No pasan angustias? El texto dice, nunca tendrán angustias en su vida. No, los librará o los libra de todas sus angustias. Amados, notemos que Dios no ha prometido que no pasaremos angustias. El Señor no ha dicho, si se vuelven cristianos no van a volver a tener problemas en su vida. Les van a subir el sueldo 3 veces al año. Ojalá. Amén. No pasarán angustias, no tendrán problemas. Todo lo que quieran se les va a conceder. ¿Acaso dice eso el texto? Por supuesto que no. Sino que de todas las angustias que vamos a atravesar, el Señor nos ha librado, nos libra y nos va a librar. ¿Cuál es la promesa de Cristo? Juan 16:33, muchos se la saben de memoria. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. ¿Y se queda ahí el texto? No, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén, amén. Concluye el verso 18 y hasta el 22, comenzando en el 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. La palabra cercano significa inminente, próximo. No solo en lugar, sino también en tiempo y circunstancia. Esta última referencia a aquellos que saben o que se saben rotos. ¿Cuál referencia? Verso 18. Cercano está el Señor a quienes, a los quebrantados de corazón. Amados, no se trata de que nosotros digamos que nos esforzamos. No se trata de si puedes o no. Que nos quede claro, no podemos. No podemos. Pero eso es lo que nos hace bienaventurados. No poder, claro que nos hace bienaventurados. ¿Por qué? Porque el hecho de que no podemos nos hace voltear a ver a la cruz
Y el ver a la cruz es donde nosotros recibimos la salvación. Porque uno reconoce que no es en fuerzas propias, sino que es en la obra de Cristo. Por eso somos bienaventurados, porque el Señor es cercano a los que saben que le necesitan. Verso 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra el Señor. Las aflicciones se pueden referir a una gran calamidad o problema. Y de en medio de ellas, otra vez dice el texto, los libra el Señor o los saca. Una vez más, amados hermanos, y perdón si soy repetitivo, pero que nos quede claro, no dice el que evita las aflicciones del justo, sino que los libra en medio de ellas. Así que, amados, no esperes, y te lo digo de corazón, no esperes que el Señor evite cualquier dificultad en tu vida. No salgas de la iglesia esperando que nada vuelva a sucederte. Antes bien, considera que todas las dificultades que vas a atravesar, Él te ha prometido que te librará. ¿Qué nos queda pedir entonces? ¿Qué podemos orar? Ya me estás diciendo que no podemos. ¿Qué podemos orar? Nuestra oración debe ser una. Ven, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ahí es donde finalmente todas las aflicciones van a concluir. Ahí está nuestra oración. Ven, Señor Jesús, ven en rescate de tu siervo. ¿Cómo lo vemos? Versos 20 al 22, dice el verso 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. ¿Qué significa eso? Que el Señor va a guardar la vida de todos aquellos de modo que ninguno, nadie jamás en la vida se va a fracturar. No, porque si no, pues yo ya no soy salvo. Pero, ¿de qué está hablando el texto entonces? Muchos de ustedes recordarán este texto en específico por la mención en Juan. Juan, cuando Cristo se le menciona, dice el Evangelio de Juan, porque así está escrito por el salmista, Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos es quebrantado. Un cumplimiento mesiánico de que Dios guarda la integridad física de su Cristo, de Jesús. Pero la mención, no solamente hablando de Cristo, Él es claramente el faro y el cumplimiento final de este texto. Pero la mención hacia nosotros se ilustra también, por ejemplo, con Daniel. ¿Recuerdas a Daniel en el foso de los leones? ¿Cuántos leones le mordieron los huesos a Daniel? Ninguno. ¿Y qué dice el texto cuando él sale del foso de los leones? Aquellos que lo acusaron, dice el texto, no terminaron de caer en el foso y los leones ya habían quebrantado todos sus huesos. Está hablando de la integridad física de sus santos. Ahora, insisto, esto no significa que no nos vamos a fracturar nunca, se los digo por experiencia propia, sino que el Señor no va a permitir que nuestra vida se vea en un peligro mientras Él no haya cumplido su voluntad en ellas. Amado, sigues con salud, sigues con vida, es porque el Señor tiene una obra en tu vida. Y así te va a guardar hasta que la cumplas. Y cuando la cumplas, no es que el Señor diga, bueno, ya me serviste, ya Dios. No. La gloriosa realidad de eso es que cuando cumplamos la obra que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros, nos llamará a nuestro hogar. Por eso clamamos, ven, Señor Jesús. Verso 21. La maldad dará muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. Ahora escucha eso. El hombre impío, el criminal, caerá a mano y por cuenta de quién. La maldad dará muerte al impío. Él mismo. No se trata, y esto es un principio interesante, no es que Dios esté enojado por querer estar enojado. Aquí no dice, el Señor en su enojo dará muerte a todos aquellos que Él considere impíos. No. Aquí el principio es
el pecador por su pecado muere. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. Oye, pero entonces, a ver, todo lo que me dijiste acerca del justo, todo lo que me dijiste acerca de la protección y de la eficacia y la profundidad y venir aquí a la iglesia y contagiarnos. ¿Dónde queda todo eso? Porque yo peco y muero por mi propio pecado. Verso 22. Bendito sea Dios por este texto. El Señor redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. Permítanme desglosar ese último texto. El Señor redime o rescata. Nuevamente una muestra de poder. La palabra redime de aquí no solamente habla de redimir como cuando hablamos de textiles, no. Se refiere a sacar, a arrebatar de un peligro. El Señor rescata el alma de sus siervos. Ahora, ¿recuerdas lo que dijimos hace poquito acerca de el temor y sus siervos? ¿Dónde estaba el énfasis? Sus. ¿Recuerdas? El Señor redime el alma de ¿quiénes? Sus siervos. Nuevamente, el Señor los escoge en amor, el Señor los rescata en amor. Y no será condenado. ¿Cuál es la eficacia? ¿Muchos? ¿Casi todos? ¿Casi ninguno? No, ninguno de los que en Él se refugian. Amados, esta es la seguridad del cristiano, que aquí el texto no deja un espacio que, bueno, casi todos se van a salvar, ¿eh? Híjole, ¿cómo que casi todos? No. David no dice no será condenado casi ninguno. ¿Y quién es la excepción? Ojalá no sea yo. No. Ninguno de los que ¿qué? De los que en Él se refugia. Una vez más, el texto vuelve a estar en participio, así que se puede leer mejor. No será condenado ninguno de los que están refugiados en Él. ¿Quién refugió a quién? El Señor es el que vino y te abrazó a ti. Él es el que te rescata y Él es el que te asegura, no serás condenado. Amados, cualquiera que sea tu dificultad hoy, cualquiera que sean los problemas que atravieses hoy, sean económicos, sean familiares, sean de salud, sean personales, académicos, de motivación, de ánimos, sentimentales, ponle el nombre que quieras. El Señor, y te digo esto con mucho cuidado, el Señor no, comillas, te protegerá. No, el Señor ya te está protegiendo. Nuestra labor entonces es unirnos en agradecimiento, en amor, en obediencia y dar gracias. Bendecir. ¿Recuerdas el verso 1? Bendeciré al Señor. Gracias, Cristo, como lo acabamos de cantar, ¿no es así? Sin embargo, aún vivimos en este mundo donde seguimos teniendo aflicción. Pero ¿qué dice el texto una vez más? Debemos confiar, Él ha vencido al mundo. Por lo que al escuchar eso, nuestra oración ahora debe resumirse, sí, si tenemos problemas con nosotros mismos, nos sentimos en peligro, claro que está bien pedirle al Señor, Padre, líbrame de mis temores, de mi mente. Pero también, Señor, sabemos que estamos en este mundo. Ven pronto. Ven pronto. ¿No es así? Amados, esa es la eficacia y la profundidad de la protección divina. Queremos esa protección de manera total y plena. Pidamos que el Señor venga. Y cuando venga, estaremos en la plenitud de nuestro Señor. Oramos. Bendito Padre y Señor, gracias. Porque tú eres bueno, porque tu misericordia nos alcanza. Porque tú nos has protegido, Señor. Gracias porque nosotros te hemos de bendecir. Gracias porque si te vemos, simplemente si vemos a la cruz, hallamos nuestra plenitud, hallamos nuestra gloria. Gracias porque tú, Señor, acampas alrededor de nosotros. Tú eres quien nos protege.
Padre, gracias porque nada nos falta a los que te tememos. Padre, quizás no tengamos todo lo que queremos, pero sin duda tenemos todo lo que necesitamos. Gracias porque tus ojos están sobre nosotros y por medio de las vestiduras de Cristo en las cuales hemos sido revestidos podemos escuchar de tu voz decir, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Algo que no merecemos sin duda alguna, Señor. Pero gracias. Guárdanos, Señor. Y aún te pedimos que sí, en este mundo tenemos aflicciones, en este mundo hay problemas, en este mundo hay dificultades. Y por eso te rogamos aún, Señor, ven, Señor Jesús, rescátanos, líbranos de este mundo de maldad. Mientras estemos aquí, Señor, permítenos sí hacer la obra de hacer conocer tu nombre a todos los que te escuchan, a este mundo. Pero también rogamos, Señor, ven pronto. Ven por tu iglesia. Gracias por Cristo. Amén.